Amén. Que Dios les bendiga. El Señor ha puesto esta palabra para el día de hoy. No era para el día de nuestro pensar para este día, pero el Señor ha puesto el día. Ha puesto a cada uno de ustedes en este lugar. Ha puesto en mí esta palabra que yo pueda expresar para ustedes. Las alabanzas están muy hermosas. El canto de aquel que es digno y que es santo, lo han convertido como un himno para los cristianos, porque se le dirige al santo y que porque es santo. Pero el Señor ha puesto hoy una palabra para todo y cada uno de nosotros, que se lo voy a poner como una pregunta, como título de esta prédica. ¿Usted quiere ir? Y al final lo responde, porque hoy podríamos decir todos que sí, pero para que saquemos la palabra del Señor, para empezar a repetirla y expresarla, vamos a abrir nuestra Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 hasta el número 7. Vamos a leer un capítulo yo, un capítulo usted, hasta unirnos en el 7. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa guiada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El libro de Apocalipsis, a algunas personas no les gusta mucho leerlo, pero el libro de Apocalipsis es un libro muy, muy bonito, con unas profecías muy bonitas. El capítulo 1, el 21 y el 22, los últimos del Apocalipsis, nos enseña a dónde vamos a llegar nosotros, si hacemos la voluntad de Dios. Por eso, la palabra de hoy es: si quiere ir a ese lugar, si quiere llegar y estar con Dios, estar enfrente de Él. En las alabanzas se lo declaramos. Le decimos que queremos estar cerca de Él.
Le decimos que queremos estar adorando, pero ocupa requisitos. Pero ocupa que nosotros queramos hacer las cosas para estar ahí. Hay un circo en Tevencingo, están regalando boletos y le dicen al niño, colorea atrás y entra gratis, pero el adulto paga 50. Obviamente no hay un niño solo, sino que tiene que ir el adulto y así llaman gente. En todo lugar y en todas las cosas siempre hay algo que tenemos que hacer. Y para demostrarlo el Señor envió a su Hijo. Ya hizo la gran parte, nos amó primero, porque Él nos amó primero. Ahora nosotros, ¿qué tanto le amamos a Él? Yo estoy contento, me siento bien porque el Señor ha puesto para alguien esta palabra. Yo solo soy un portador de la voz del Señor. Que si el Espíritu de Dios se pudiera hacer como antes con los profetas, a nosotros nos encantaría. Pero ha dejado ahora al Espíritu Santo, pero ha dejado a mucha gente incrédula que porque es una persona humana quien lo habla y no es un profeta, no lo toman en cuenta. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la persona que pasa al frente y predica, saca de la Biblia lo que el Señor le ha enseñado. Y al predicador le enseña primero porque a mí me ha hablado primero. Cuando yo leía esta parte me preguntaba, ¿de verdad podré ir ahí? El primer punto es lo que dice en el capítulo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Ahí vi mi primer detalle. Es un lugar santo. Es la santa ciudad. Y si le seguimos leyendo lo que ya leímos, estaremos cara a cara con Dios. Él será nuestro Dios y Él estará con nosotros. Ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas. Todo será hermoso. Y sigue leyendo todo el Apocalipsis para allá. Le dice los colores de lo que va a ser todo lo que hay ahí en la ciudad. Pero el anhelo del corazón de nosotros es que no veamos, porque a veces no leemos el Apocalipsis porque leemos la parte de los gusanos que no mueren. Leemos aquel fuego de azufre que no se apaga. ¿Y por qué nos daría miedo? Si nosotros vemos esto, si nosotros amamos al Señor, si nosotros podemos llegar a ese lugar, no viendo lo que hay afuera, no viendo lo que nos lleva a ese lugar. Mi mamá falleció, ya va a ser 2 años. Mi papá no fue al Evangelio. Y mi mamá le cantaba la alabanza que dice, ahí quiero ir, ¿y tú? Y eso lo preguntaba directo a él. Mi mamá duró como 20 años en el Evangelio. Ella nos acercó a nosotros. Pero ella ya estando enferma le decía a mi papá directo, oye, yo ahí quiero ir. ¿Y tú? ¿Y tú a dónde vas a ir? Porque ni así no iba a la iglesia. Y él está con vida, gracias a Dios, y no va a la iglesia. Ni porque le digamos, así hay personas. Pero la palabra de Dios que se predica en la iglesia es para los que estamos en la iglesia. Es para que nos emocionemos hoy como nos emocionamos para ir a un baile. Yo quiero ir a ese lugar. Como cantamos a las alabanzas y decimos, yo quiero estar ahí. Pero el escritor de Hebreos, puede buscar Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Ahí nos recuerda, o a mí me recuerda, no sé a usted, pero a mí me recuerda lo que el Señor pide. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, en la cual sin
y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí es donde nosotros nos regresamos a ver el inicio de Apocalipsis. Porque ahí está la pregunta, una pregunta para nosotros. La ciudad es bonita, las alabanzas son hermosas. Estando ahí de ese lado, las que me sé también las canto y me gustan las alabanzas. Pero cuando encontramos lo que ha pasado, yo llevo 10 años conociendo al Señor. Y en esos 10 años he visto muchas caídas y diferencias en las iglesias. Porque la santidad no la estamos siguiendo. Porque agarramos los textos buenos, nos apropiamos de ellos, pero no leemos lo que dice para llegar ahí. Nos habla de la santidad. Sin santidad no podemos ir allí. Yo podría hablarle de todo lo que es santidad, pero en diferencia de iglesias, en diferencia de personas, todos tenemos la santidad diferente, o lo entendemos diferente. Por eso, en esta noche vamos a apuntar, o le voy a decir que se acuerde de los textos que va a leer en su casa, para que usted, por la palabra de Dios, y no por la palabra del predicador, o de la persona que está enfrente, entienda lo que es santidad. Lo que en Hebreos se explica, lo puede leer en esa parte ya en su casa. Lo puede empezar del 12 y empieza en el 12. De ahí lo lee hasta que termine esa porción bíblica. Y usted lo va a meditar. Porque hoy la predicación se llama, o es una pregunta. ¿Tú quieres ir ahí? Y ahí están los boletos. Y ahí está cómo ir. Y no lo dice el que predica, lo dice el Señor en su palabra: sin santidad no podrá ir a ese lugar. Y no vamos a poner que el que está arriba pase y le diga: si haces esto no eres santa, si haces esto no tienes santidad. Porque tengo una hermana que es pastora, y siempre que sube predica muy fuerte, y a mí me duele, porque si yo he estado en ese lugar, hay cosas que nos ofenden, hay cosas que sí lo hacemos y nos duelen que nos digan. Por eso a veces es mejor que el Señor nos hable a través de su palabra, que lo entendamos ahí y digamos: ahí esa porción está muy entendible. ¿Por qué pide la santidad? ¿Qué es lo que hacemos? Puede leer en lo siguiente, y el Señor le va a explicar. Hay personas mayores aquí que han tenido hasta más tiempos que yo en la iglesia, y se han dado cuenta de los cambios que la iglesia ha tenido, y no le duele, o le dolerá, pero no lo hace, porque nosotros sabemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que sus mandamientos no han cambiado, que la palabra no ha cambiado, pero nuestros hijos han cambiado, las personas han cambiado, y a veces nos vamos con ellos. No es bueno no hacerle caso al Señor, porque a mí me gusta esta porción bíblica de lo que nos ofrece. Muchos quisiéramos conocer. ¿Sabe? Pasar a predicar te pone nervioso. Pasar a las alabanzas te pone nervioso. Poder orar al frente te pone nervioso. El pueblo de Israel no quiso subir al monte con Moisés. Nosotros aquí a pasar adelante le da nervios. Pero imagínense si va a ir a la ciudad. Imagínense si va a estar de frente al Señor. Moisés no podían ver su rostro. Y ahora nosotros en este lugar, por eso la palabra de hoy,
o la pregunta es para que la resuelva y la conteste usted al final. Simplemente es para que nos acordemos y de qué se trataba. De una invitación, a ver si nosotros íbamos, si queríamos ir. No se lo pido yo, sino el Señor ha pedido eso y nos lleva a esa santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien le quiere dar lectura? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí no nos especifica a nosotros qué está haciendo mal usted, pero sí nos dice que en toda nuestra manera de vivir. El texto para esto, para que usted ahora sí que le ponga un poco de interés para este boleto, lo puede empezar a leer el capítulo 1, iniciando del versículo 13. El encabezado dice: llamamiento a una vida santa. Entonces los versículos es para que usted lo medite y para que hoy de la iglesia no salga enojado, salga con una porción bíblica y con tarea en la casa, salga con el interés de decir: yo quiero ir a ese lugar, y cómo voy a ir, qué tengo que llevar, cómo voy a ir vestido. En la Biblia nos ha dicho en parábolas y nos cuenta una parábola de aquellas bodas donde entra una persona que no iba vestido de la manera que debería de ser. Es sacado y arrojado. Pero esas partes son las que nosotros debemos de irnos alimentando. Y el propósito de esta noche es que cada uno de este lugar quiera ir sin temor, quiera ir sin nada que tengamos en nosotros que nos estorbe, que sepa que el que pasa a predicar, el que pasa a las alabanzas se pone nervioso, el que usted, si no ha pasado, el que usted que está ahí y nada más escucha, le llame ese interés al estar ahí enfrente, le llame ese interés de llegar con Dios. Yo sí quiero conocerlo. En mi casa me dicen que estoy mal o que pienso mal porque yo le digo, estoy queriéndolo conocer, y eso nos llama morir. Mi esposa me dice: estás loco. Y le recuerdo lo que el apóstol dice: nos llamarán locos. Y digo: entonces estoy bien, porque sí quiero conocerlo. Y él me dice: no, pues es que la verdad, a veces nos juzgamos nosotros mismos y dice: tú no eres santo. No, el que nos juzgará y nos dirá es el Señor. Esta es una invitación para nosotros, a base de la Biblia, ir sacando todo lo que nos estorbe, porque estamos o agarramos parte de lo que la gente joven está haciendo y estamos soltando lo que era la santidad. Yo conocí iglesias fuertes en oración, fuertes, como el Espíritu de Dios. Yo fui a un congreso y Dios me dio ese privilegio de cerrar los ojos y ver una luz como botaba dentro de la iglesia. Yo estaba hasta atrás. Era un congreso de aquí a la calle, estaba lleno. Yo estaba hasta atrás y el escenario estaba pasando la calle. Y yo desde este lado cerraba mis ojos y estaba orando, terminando aquellas alabanzas, pero alabanzas con fuerza. Y veía con los ojos cerrados como una luz botaba como si fuera una pelota. Yo me imaginaba el Espíritu de Dios tocando a las personas. ¿Cómo podía tocarlo? Que aquellas personas estaban llorando, estaban poniéndose de rodillas, estaban orando. Ese día, ese congreso, me fui en bicicleta. Me llevó llegar, salí a la 1 de la tarde y llegué a la 1 de la tarde del siguiente día. Pero había en la iglesia, en la gente, un hervor,
Y a mí me duele ver que hay muchas situaciones que ahora solo la gente se enciende cuando va a un lugar donde haya una canción fuerte, unas bocinas muy fuertes y que saltan fuerte. Y digo, antes no era así. Y tengo 10 años en el Evangelio. Yo me pregunto, ¿qué está pasando? Por eso cuando una persona me dice las cosas van a mejorar, y digo, no, de lo que yo conozco todo va empeorando. Todos vamos haciendo lo contrario. Y ahí ya viene la palabra de Dios y nos dicen, ahí está lo que pasó cuando Noé tuvo que subirse al arca. Ahí pasó lo de Sodoma y Gomorra, porque poco a poco se fue y la maldad era demasiado. Y nos olvidamos de este lugar hermoso. Y nos olvidamos de conocer a Dios, porque nuestra sangre, nuestro corazón, nuestro cuerpo se enciende cuando va al concierto y salta y brinca. Pero cuando usted puede tener la oportunidad de orar y conocer a Dios, es cuando dobla sus rodillas y su corazón empieza a doler y empiezan a salir lágrimas y empieza a olvidarse de dolor, empieza a olvidarse de deudas, olvidarse de que existe. Ahí está sintiendo el Espíritu de Dios, porque Él nos da la felicidad como no la da el mundo. Y eso es lo que nos promete en esos versículos, ese lugar. Y nosotros nos dejamos de agarrar de Él, porque lo he visto. Yo soy de una parte de Oaxaca, porque quiero que entiendan lo que yo estoy diciendo, y no lo estoy diciendo por esta iglesia. Yo sé que algunas personas no me han visto, no me conocen, algunas personas no me han dado la mano. Yo soy de una parte de Oaxaca, pero cuando tengo oportunidad de ir a Sinaloa, voy a una iglesia. Y saben, en todas las iglesias están igual. Al lugar que voy, busco una iglesia para congregarme. En la parte de Oaxaca es donde mi hermana, la pastora, y llego siempre. Si me voy 2 meses, los 2 meses voy a la iglesia. Fui a Sinaloa hace un año y voy a la iglesia. ¿Cómo encontré la iglesia? Nos rentaron una casa todos los trabajadores que fuimos, y yo me sentaba y veía pasar a la gente. Pasó una señora con 2 jovencitas con Biblia en la mano y lo seguí. Llegué a la iglesia y ya entré a sentarme ahí. Y el predicador igual hablaba, y lo primero que hacía era decir, muchos faltaron hoy porque no estuvo el pastor. Y ahí entre las pláticas decían, el pastor se había enfermado de un ojo y estaba en que lo iban a operar también de un ojo. Y entonces lo que ellos murmuraban y decían es que todos vienen porque si no está el pastor, y si está el pastor viene, si no, no está, no viene. Entonces yo decía, todas las iglesias, no, ahorita regresé y expliqué de dónde y a dónde he ido, porque no estoy hablándole que esta iglesia haya perdido ese calor del Espíritu de Dios. Porque si usted sigue lo que la palabra de Dios dice, puede estar seguro que llegará a ese lugar. Pero si no lo está, medítelo en las Escrituras y contéstese usted. Y piense usted si de verdad quiere ir a ese lugar. El Señor es santo, dijo Pedro, y sin santidad nadie lo verá, dijo el autor de Hebreos. Hay una porción de la Escritura que nos sirve para no poner excusa. Excusa que no sabemos leer. Yo nunca fui a la escuela. Excusa que no nos da tiempo. Pero Isaías lo dice un poco más fuerte para tener la santidad. Isaías dice que si nosotros hacemos lo que la Escritura dice si seguimos ese camino, pero si lo hacemos, por más torpe que sean, llegarán a ese lugar, serán santos.
No hay excusa para el Señor, porque simplemente Él extendió la mesa y Él va a servir. Nadie va a ir a la fuerza, todos van a ir porque quiere. Se me quedó la palabra de un predicador que una viejita le decía: sí, eso va a pasar, todos vamos a llegar porque Dios no es malo. Y sí, claro que Dios no es malo. A nadie va a condenar el pecado. Y las personas no están siendo arrojados porque Dios los arroje, sino se arrojan solo porque solo van a ese camino. El libro de Isaías 35:8. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es difícil llegar a la santidad. Es difícil. Es difícil porque a veces no sabemos qué es santidad. Y a veces vemos una predicación o una parte que no la entendemos y no sabemos qué nos quiere decir. No sabemos. El 35 de Isaías, puede leerlo completo después hasta el 36. Y es el futuro que viene para el pueblo de Israel. Nosotros somos admitidos a ese pueblo. Nosotros somos llevados y llamados a ese pueblo. No podemos decir que no supimos leer, no pudimos entender, porque por más que nos hagamos, al Señor no le podemos mentir, no le podemos decir a nuestra manera. Hoy yo no quise dedicar a la porción de la palabra y encontrar en la Biblia, con palabras bíblicas, lo que es la santidad. ¿Qué es lo malo de lo que hacemos? Una de las cosas muy sencillas que hacemos, o malas, que ni cuenta tal vez nos damos nosotros. Pastor me dice, o me pregunta: ahora, ¿por qué te vas dejando la barba? Eso es algo visible. Si yo me estuviera descomponiendo, sería muy visible y todos se darían cuenta. Pero hay en nosotros cosas que hacemos, solo el Señor conoce. El Señor lo conoce y sabe de qué somos santos y por qué no somos santos. En el libro de Apocalipsis también están esas iglesias a las que les fue diciendo de qué estaban mal y qué era lo que hacían bien. Así es nuestra vida. Lo hermoso de la Biblia es que a base de sus mismos textos bíblicos podemos entenderlo. Esos 3 pasados que ya le he dicho, yo le aconsejaría que los lea, para que al final de esta predicación se pregunte si quiere ir allá y ya sepa los requisitos y entonces pueda decir que sí. Si dice que sí y no sabe cómo llegar, ¿quién le informará? El que predica no. La palabra de Dios sí. En esos versículos están y le va a dar las promesas y la santidad que el Señor tiene, porque Pedro dijo que desde antes estaba, que Él era santo. Ya estaba la palabra de Dios. Nosotros podemos usar muchos recursos para querer hacer las cosas a nuestra manera. Yo podría decir que es malo tener mi barba y rasurarme cada tercer día o diario, que no se notaba. Y diría, con eso soy santo. Pero eso es lo que yo pensaría. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa en su palabra? ¿Qué tanto me conoce? ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros? Nosotros no nos podemos engañar con nuestras palabras. Esta palabra de no podernos engañar lo dice Gálatas, versículo 6,
y 7. A lo que la palabra de hoy nos está acercando y nos vamos haciendo o acercando es a querer entender cómo llegar a ese lugar, ese premio hermoso. Yo cuando escucho las alabanzas, la verdad, el que es santo dice, porque Él es santo, y aquel santo lo va a ver, lo va a tener enfrente. Yo he sentido las partes hermosas que el Señor ha dado cuando ora, la parte hermosa cuando veo a esa gente con emoción alabando a Dios, pero también he visto a las personas apagadas, también he visto los cambios que ha habido en las iglesias. Son palabras que el Señor lo ha puesto en nosotros, lo ha hecho, lo ha visto. Y Él no lo podemos engañar. Yo no puedo pasar y decirle, esta palabra la he predicado un montón de veces, lo he dicho muchas veces. No, estaba en México cuando el pastor me invita y tenía la palabra de Dios ahí y decía, pero de Apocalipsis. Pero gracias a Dios, yo estaba solo en la casa con los hijos. Luego a veces pierdes un poco de tiempo y no te vas a la palabra. Y ya en 2 noches que usé de allá empecé a estudiarlo y el Señor empezó a dar las palabras. Él da las palabras. Él da a lo que te vayas poniendo a pensar en la palabra de Dios y te va diciendo qué es lo que tú necesitas. Entonces yo leo estas páginas, aprendo de eso y lo que tengo que hacer es compartírtelo. Compartírtelo a lo que el Señor me invita, a lo que el Señor me dice, para invitarte a ti. Si lo tomas es bueno. La promesa de Dios dice que la palabra dijo que es verdadera y es fiel, no la mía. Ahora yo también puedo tomar esas palabras e ir, leer estos versículos, practicarlas y poder ir. Pero puede ser que yo no lo haga también. Solamente el Señor pone la palabra. A como me lo pone a mí, se lo pone a cada uno de ustedes. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Cuando usted con tiempo lee los capítulos anteriores y luego se va a esto, recibe las cosechas y ya aclararía en sus pensamientos en dónde estaba. Y usted se va a dar cuenta si se va acercando a la santidad. Usted se imagina si está sembrando y va a llegar a cosechar en ese lugar, porque llegar delante del Señor, recibir esa paz, ya no habrá lágrimas, no habrá muerte. Es algo que usted va a cosechar. Y conforme van las porciones bíblicas, puede estudiarlo con calma, porque el predicador se puede aventar 2 horas aquí, pero el cuerpo es como un vaso de agua. Ya se llenó, se desparrama y en su casa lo va a ir consumiendo poco a poco. Mañana puede leer una parte, pasado mañana otra, y lo va meditando. Y esto es bueno, porque la invitación de Dios es si quiere ir a ese lugar. Y nos avisa con tiempo. Nunca el Señor habla fuera de tiempo. Y cuando habla fuera de tiempo es porque nosotros no hacemos caso a tiempo. Pero cuando la porción de la Escritura llega y nos llega a nosotros y nos dice, a mí me pone a pensar, entonces, ¿qué hago esta semana que voy a estar desocupado? El Señor me dio palabra de Dios.
y me ayuda a reafirmarme. Y el hecho de que me deje pasar y explicarle lo que el Señor me hace sentir, a mí me da vida, a mí me da fuerza y ánimo, porque sé que el día que yo no estuviera y estuviera con el Señor, Señor, llevé tu palabra, Señor, yo les dije, Señor, yo les expliqué cómo me hiciste sentir, y no tenga reproche de quedarme yo con esa palabra, de pensar y decir, había un hermano que quería saber y entender qué tan santo, qué era la santidad. En algunos lugares dicen el cabello, en algunos lugares las faldas, muchas cosas son diferentes. Pero no hay nada mejor que el Señor nos explique, que nos lleve, como dijo Pedro, el camino a la santidad, el llamamiento a la santidad, el lugar en el que queremos ir. Yo quiero invitarte que no te alejes de esos lugares, que no burlemos al Señor diciéndole que vamos a la iglesia y somos santos, que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia y somos santos. Usted puede pensar que yo soy santo, usted puede pensar que pasé una semana en México y la pasé leyendo todas las noches. Usted puede pensar eso, pero el que sabe es el Señor, que nada más leí 2 noches y las otras 3 no, que estoy predicando y yo no hago nada de lo que le predico. Eso lo puede saber el Señor. Por eso la santidad es personal, la invitación es personal. No es necesario que yo le presumiera que he hecho tantas cosas, que he visto tantas cosas, sino que usted en su persona diga, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero conocer ese lugar, quiero estar en la santidad. Puedo pedírselo todos los días, todas las noches, pero para eso tiene que enamorarse de Él y ir al lugar, tiene que desear verlo. ¿Sabe? Cuando yo era niño todavía no estaba en la televisión, no había el anhelo de ver televisión. Ahora la gente se emociona más por la novela que sigue y se olvida de todo lo demás. El celular, no digo que no lo vean ni que no lo usen porque son importantes, ni tampoco le voy a decir que esa es su santidad. Cuando yo le dije que el Señor me dio tiempo de leer estas porciones bíblicas, y me dio el tiempo porque si voy a la casa con mi esposa, con mis hijos, me olvido un poco de la Biblia. Y cuando estoy solo, me refugio en la Biblia. Entonces, nosotros no es que tomemos a eso, y no es que uno sea santo, porque lo dice en Santiago, que aquel profeta también tenía como nosotros las mismas cosas carnales, las mismas cosas que aquel profeta decía, también él, también nosotros. Por eso no hay que ver ni vernos a las personas mismas, sino que vean la palabra y busque la santidad. Busque la santidad. Yo no le voy a decir que está en su vestir, que está en su pelo, que está en su peinado, que está en lo que usted traiga o lo que usted diga. Le voy a decir que lea la palabra de Dios, estudie las porciones bíblicas y entienda lo que el Señor pide para llegar a su presencia. Porque Él es santo, la ciudad es santa y todas las cosas son nuevas. Por eso el Señor, cuando vino y se encontró con aquella persona que sabía de Biblia, con aquella persona que sabía mucho de todo eso, y le dijo, ¿qué me falta? Que vuelvas a nacer de nuevo. Que vuelvas. Pero si yo digo, usted no quiere nacer de nuevo, entonces tome lo que dice Pablo. Me voy muriendo diariamente. No se quiere morir, como el que iba a nacer de nuevo y lo vio imposible. Entonces tome lo que dice Pablo, muera diario, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura le pida, porque usted se ha enamorado del Señor, porque usted ha venido hoy a este tiempo para el Señor, le ha alabado y dado la gloria a Dios.
Pero ahora lo ha hecho por amor, lo ha hecho por costumbre, lo ha hecho por algún mandamiento, por obligación. Yo no lo sé, pero el Señor dice que Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Él conoce lo más profundo de nosotros. Él sabe las necesidades. Si usted necesita, si usted tiene de corazón venir y alabar a Dios, lo conoce. Por eso Él recompensa. Por eso Él da lo que necesitamos. No puede ser burlado. No puede ser engañado. El Señor en la Escritura nos ha dejado muchas porciones bíblicas que nos podría enseñar y seguir ejerciendo. La enfermedad mía es que puedo tardarme unas 2 horas aquí, pero también he estado de ese lado y también me ha dado sueño. Soy ser humano como todos, ¿verdad? El Señor me ha hecho sentir cosas de Él, pero también he sentido lo que pasa cuando el predicador se tarda 2 horas y me está ganando el sueño. He pasado todas esas cosas y le doy gracias a Dios porque nos enseña cada vez. En una imagen que puse en mi teléfono, cada día aprendo cosas nuevas. Tengo muchas cosas nuevas. Aunque tenga estos años, tengo muchas cosas que voy aprendiendo. Y eso me enseñó a que no trate de tardarme mucho. Por eso hoy nos vamos a adelantar un poco más a lo donde estábamos, que vamos en la segunda parte. La primera parte era santidad, los primeros textos que le di, para que de ahí vaya apuntando lo que es la santidad. Pero anotamos este versículo de Gálatas para que entendamos que lo que usted va a hacer con estos textos es para leerse, es para escudriñarle, es para entender la santidad, porque el Señor no puede ser burlado, y no porque digamos que somos santos, seremos santos. Porque en la Escritura, en una porción bíblica en Hechos 19:16, ¿qué nos puede pasar? Y esta porción me enseñó a mí que no solo el Señor sabe de cómo se porta, no solo el Señor sabe de qué está pensando usted, de qué hace fuera de la iglesia. No solo lo sabe el Señor. Si quieres dar lectura a Hechos 19:16. Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Esa porción bíblica nos da dos puntos en el que usted puede pensar. La palabra de hoy es tratar de meditar en la santidad, tratar de ver que no podemos engañar a Dios, pero ni aún al enemigo de Dios puede engañar con una Biblia en la mano. Estas personas dijeron, o le hablaban en el nombre de Jesús. Todos conocemos esa palabra cuando venimos a la iglesia, en el nombre de Jesús. Oramos para enfermedad, oramos para progresar, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu respondió que a Pablo lo conocía y sé quién es Jesús. Aquí estando nosotros en la iglesia, si no tenemos santidad, no estamos
haciendo las cosas y creemos que el Señor no puede ser engañado, nosotros estamos en otras manos. Y esas manos también son usadas para hacer con nosotros lo que quiera. Lo que nos lleva es a tratar de usar la santidad. Dice que hablaba y decía que querían en el nombre de Jesús. Por eso le digo que yo podría engañarlo como persona. Yo podría decirle como persona. Pero al Señor no. Y menos a aquella persona o a aquel enemigo que nada más está como león rugiente y sabe, créame que no tiene ninguna angustia, ninguna pena, y usted está también feliz sin la santidad, porque ni él lo ha de molestar. Esas dos cosas son las que me hizo llegar y contemplar y acordarme de mamá cuando decía, yo ahí quiero ir y tú. El requisito mayor es la santidad. Hoy no le puse ningún capítulo o algo que le dijera que usted no es santo, pero sí le dejé porciones bíblicas para que usted estudie y el Señor le hable y el Señor le diga qué métodos podemos usar para la santidad. Hay muchas palabras, todo el tiempo los pastores están hablando sobre la santidad. Todo el tiempo de alguna porción bíblica de donde la saquemos nos habla sobre estar bien con el Señor, sobre dejar el pecado. Puedo encontrar un versículo de cualquier parte de la Biblia y me va a llevar a predicarle a usted de alejarse del pecado. Y todo el tiempo, durante los 10 años, he ido a distintas iglesias y se predica alejarse del pecado, estar bien con el Señor, amar a tu prójimo y a que hagamos la voluntad. En todos lados están hablando lo mismo, pero imagínese usted en qué lugar están cuando tantas predicaciones ha escuchado y en lugar de hacer eso, hacemos lo contrario. Y le vuelvo a repetir que no lo hago acechando a una iglesia. He ido a distintas iglesias y en todo lugar escucho las predicaciones y dicen lo mismo: busca la santidad, obedece al Señor, ama a tu prójimo, retírate de los pecados, retírate de los vicios, retírate de todo eso. He ido a predicar a los hospitales y en el hospital a veces se molestan y les digo, pero ¿qué te hago de daño? ¿Qué cosa mala te estoy diciendo? ¿Qué mal te hago en decirte que no hagas lo que está en contra de la palabra de Dios? ¿Qué daño te hago con decirte que no fumes, que no tomes, que no hables palabras que a Dios no le agradan? ¿Qué daño te hago para molestarte? Si lo que uno pide, uno busca es eso. Algunas personas dicen, ¿en qué se puede notar que la persona va a la iglesia? El Señor se lo puede pedir a través de la Escritura. En Sinaloa yo vi a la persona que pasó, su manera de vestir, lo formal que las personas iban, y yo dije, van a la iglesia, yo voy con ellos. Porque dice la palabra de hoy, yo ahí quiero ir. Te debes de preguntar, ¿y tú? Yo ahí quiero ir. Las palabras que hoy has escuchado, los textos que puedes leer, te va a hablar de eso. Te va a hablar de lo que yo estoy diciendo. Porque lo que no se ve como las cosas que traigo encima, hay algo que tal vez me pegó a mí. Tal vez lo sentí yo cuando estudié todas estas partes. Tal vez fue por eso que se me quedó y lo traje para dártelo a conocer a ti. Te voy a leer lo que es Apocalipsis 8, en donde nos quedamos. De estos fallos, puedo decir uno, que tal vez en eso dije, o lo he visto mucho, o yo también lo tengo. Con alguien platicaba y le dije, hay algo que a ti no te gusta, porque tal vez lo tienes tú. Hay algo que a ti te duele, porque tal vez lo tienes tú. Dice Apocalipsis, el mismo 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay algo que no se ve. Si usted fuera hechicero, se viera. Si usted fuera un homicida, se ve. Un fornicario, se ve. Hay algo que no se ve. Solo lo sabe usted si dice mentiras o dice verdades. Y yo dije, Señor, si los mentirosos también tienen su parte. Y es algo que yo he visto mucho y se sale de la lengua. Para estudiar eso tendríamos que leer el libro de Santiago. Pero como no estamos directamente a la lengua, sino que tomamos la mentira, es una de las cosas que debemos de cuidar, que debemos de hacer. Porque también tiene un lugar. Y ahí es donde yo le decía al principio, regresamos todos y leemos los primeros capítulos de Apocalipsis y vemos lo difícil, lo duro que es, pero no llega a la meta, no llega a lo hermoso y todo de ahí en adelante lo que viene para aquel que es santo. La porción de hoy nos dice y nos habló y nos deja pensando, o me deja pensando, o me ha hecho pensar, es: necesitamos santidad sin engañar al Señor, porque no puede ser burlado. Si nosotros hiciéramos eso, el mismo enemigo lo demostrará cuando usted corra a los pies de Dios, se ponga de rodillas y ore por una enfermedad, por una falla económica, por un problema personal. Cuando usted corra, también podrían decirle: conozco al Señor Jesús, pero tú quién eres. Y a mí me doliera y lloraría como lloro cuando quiero alcanzar las cosas que yo quisiera tener en mí. Cuando estuve en el instituto, yo les decía: las mujeres son muy inteligentes, porque si les quedan las cosas, las estudian y las leen. Y yo, como dijo Isaías, yo soy muy torpe, pero no me despego del camino de Dios, porque por torpe que sea, podemos alcanzar. Así hoy nosotros, piensen, mediten y digan: la santidad viene en estas palabras, en esos versículos. No podemos engañar al Señor. Por eso lo último que leemos y la parte de la porción bíblica es: no podemos mentirle al Señor. Cuide su lengua de las mentiras. Cuide todo dice, su cuerpo para santidad. Y usted va a tener ese galardón. Yo me imagino que usted llegue al trono con el Señor, que lo vea bajar. Dejamos todo olvidado lo que dice Apocalipsis y nos concentramos en este lugar. Imagino lo que el pueblo de Israel sintió, que no quería acercarse a aquel monte que tembló cuando el Señor hacía su presencia. Ahora yo voy a llegar enfrente de Él. No solo voy a perder los nervios para pasar a predicar, ni el que canta las alabanzas. Ahí está lo hermoso. Mi mamá ya enferma cantaba esa alabanza y le preguntaba a mi papá sigue resistiendo ahí. Usted no sea como Él. No siga resistiendo ahí. Porque puede estar en la iglesia, pero sin santidad. Pero puede dejar de estar enamorado a ese lugar. Yo soy una persona que trabaja en el campo. Y por eso mi esposa dice, por eso lo dices tú, sí, porque trabajo. Y el Señor nos da la tranquilidad. El Señor nos da la paz. Si alguien está enfermo, estamos preocupados, estamos llorando de tristeza por alguien que se murió, y ahí no hay más lágrimas, no hay más llantos, y las palabras son fieles y verdaderas. Amén.
Eso es lo que hoy quedamos y pensamos. Si usted entendió la palabra de Dios y le puede pedir, hoy póngase de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor toda esa parte que necesitamos. Las cosas que no podemos hacer y al Señor que no le podemos mentir.